Muy, pero muy buenos días a esa hermosa gente que todas las mañanas comparte con nosotros este pan diario. Este pancito que es la palabra que viene a nuestra mente dada por el Padre Celestial. Y esta mañana la palabra que venía a nuestra mente es ¿cuál es el calzado que tienen tus pies? Esa era la palabra que venía a la mente inmediatamente, vino las escrituras a nuestra mente, pues que es una escritura bastante conocida por todos los hijos del Eterno, y nos dijimos, wow, ¿será que es lo que el Padre realmente nos quiere decir? Que analicemos nuestro caminar, cómo estamos viviendo, estamos creyendo de una forma, pero estamos caminando de otra forma y nuestras acciones lo demuestran. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo, Apóstol Doctor José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir contigo algo simple, sencillo, pero muy contundente, muy específico, muy especial, que el Padre siempre nos revela. Y es acerca de que revisemos qué calzado tenemos, porque tenemos un calzado, hablando simbólicamente, que nos está conduciendo a camino de error o que nos está conduciendo por la senda trazada por el Padre Celestial que confirma la palabra. La palabra confirma la senda que nosotros debemos caminar. Pero más que la palabra, que es la que confirma, es cuando tú descubres tu destino profético. Cuando tú le descubres, sabes por qué camino debes caminar, qué negocio debes hacer, cuál es el ministerio que tienes, qué es lo que usualmente debes hacer, cómo manejar la agenda del día, cómo manejar la agenda cada año. Lo vas a saber, porque el Padre dejó huellas muy profundas sobre la faz de la tierra, que es su palabra, su revelación. La revelación la confirma su palabra, y esa es la senda que nosotros debemos seguir sin equivocarnos. Y si nos equivocamos, pues simplemente volvemos al camino. Hay palabras que dicen que debemos volver al camino. Lo dice la palabra. Hay muchas palabras que afirman acerca del caminar diario de la vida del pueblo del Eterno. Y lo vemos en los 40 años que caminó el pueblo por ese desierto. Lo vemos por todas partes. La escritura está llena del caminar. Yeshua caminó por la tierra y fue plantando la semilla de lo que él representaba para que esa semilla generara y para que dejara una huella profunda. Él es la imagen más perfecta porque él dejó un camino trazado para nosotros, clave, nos lo enseñó y lo dejó escrito en su palabra. Entonces, mira qué interesante esto que esta mañana el Padre nos ha dicho para que nosotros meditemos y cuestionemos nuestro caminar. Sabemos que todos venimos a este mundo con un propósito que cumplir. Que tenemos, para poder cumplir nuestro propósito, tenemos que descubrir cuál es nuestra verdadera identidad, qué sucedió en el momento de nuestro nuevo nacimiento, como dice la palabra. Cuando aceptamos a Yeshua, aceptamos su sacrificio, su redentivo, entonces tenemos un caminar, tenemos que caminar hacia en nuestro trazo profético para poder cumplir ese propósito. Ese propósito tiene que ser revelado por el Padre. Y Él te va a dar las estrategias necesarias para que tú camines hacia el cumplimiento de tu propósito. Te da la visión. Y lo importante es que no te equivoques en el caminar, porque el caminar también nos habla cuando dice la palabra en Efesios sobre cuando habla de la armadura de Dios, que ponte la armadura, que eso también no está bien interpretado, pero habla de calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? O mejor dicho, las buenas nuevas. ¿Qué es lo que tú vas a anunciar? ¿Qué vas a hacer para cumplir tu propósito? Para cumplir con ese ministerio que tienes de la reconciliación. ¿Cómo vas a caminar? Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que revisar tu vida a ver cómo estás. Si estás caminando en religiosidad, porque puedes caminar en religiosidad, en error. Porque la verdad del Evangelio está en el Evangelio del Reino, que fue el que vino a predicar Jesús Hamashiach. Lo dice la palabra, que él vino a predicar el Evangelio del Reino. Entonces tienes que conocer qué es el reino, que es esa dimensión de sobrenaturalidad en la cual tú debes vivir, porque cuando naciste de nuevo, si lo entendiste, fuiste sentado en los lugares celestiales junto con Yeshua Hamashiach.
Eso significa que tienes que andar en la palabra, cumplir la palabra, andar en lo sobrenatural, en esa dimensión de sobrenaturalidad del reino. Fíjate que la palabra habla de el calzado de paz que guía nuestros pasos, nuestra senda, el apresto del Evangelio. O sea, cuando tú oyes la palabra, cuando lees la palabra, cuando escudriñas la palabra y te es revelada, se te amplía el criterio. Entonces, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Salir corriendo o meditas cómo estás viviendo? Y fíjate que la mayoría de las personas dicen, wow, es que yo no sabía esto. Wow, no sabía esto. Claro que no lo sabías tú ni lo sabíamos nosotros, pero cuando nos es revelado las escrituras, cuando tenemos revelación de lo que dice la escritura y de cómo la interpretamos, entonces nosotros reaccionamos. Y cuando tú reaccionas, lo segundo que viene es que caminas en pro de la reacción que acabas de tener. Pero si tú tienes revelado algo, pero tú estás caminando contrario a lo que tienes revelado, entonces aquí hay un espíritu de locura en tu mente. Definitivamente no puede ser otra cosa, porque es imposible que cuando la revelación toque tu mente, tu espíritu, tu ser, la invade, tú sigas caminando de la misma forma. No puede ser. Entonces, cuando una persona dice tener revelación y nosotros observamos su caminar que no tiene nada que ver con lo que la escritura dice, uno dice, esta persona está enloquecida. No puede ser, porque no puede ser que tú camines contrario a lo que te ha sido revelado. Así es, y cuando tú, para caminar en el Evangelio, el Evangelio del reino, caminar en el reino del eterno, porque cuando naciste de nuevo, dice la palabra, te sacó de la esclavitud, de la tiniebla, y te trasladó a la luz de su reino. Es decir, para tú caminar en esa sobrenaturalidad del reino, tienes que adquirir el estilo de vida de un ciudadano del reino. Eso significa que tu caminar debe estar ajustado a los principios bíblicos, a los principios que rigen el reino. Tú tienes que no solamente conocerlos, tienes que vivirlos. Y entonces, al caminar en el cumplimiento de la palabra, en lo que dice la palabra, entonces vas a caminar en esa sobrenaturalidad del reino. Fíjate lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 40, versículo 29. Y cuando tú caminas, te sientes cansado, te sientes agotado, como el Padre te da la fuerza. Dice en el versículo 29 y 30 y 31, dice, Él da, hablando de Jehová, ¿no? Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el caminar nuestro, en el Evangelio de la paz, en el Evangelio del reino, el Padre nos va a dar fuerzas para que no nos cansemos, sino que tengamos cada día más fuerza. Nos da el gozo, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros haremos todo será fácil, sobrenaturalmente. Y eso es lo que el Padre quiere en estos últimos tiempos, precisamente que nosotros estemos sometidos a su voluntad, que todo lo que pidamos, todo lo que hagamos, sea de acuerdo a su voluntad, porque ese es precisamente el Evangelio del reino, hacer la voluntad del Padre. No hay otra, no hay de otra. No hay de otra. Entonces podemos decir que cuando tú dices tener revelación, cuando tú sueltas una palabra profética, compara si lo que acabas de soltar, que le estás impartiendo a medio mundo, tú estás caminando en esa directriz. Compáralo, porque entonces es un fraude. Es una falsedad, es una mentira. Estamos tratando de decirle a la gente lo que nosotros ni siquiera vivimos. Y nosotros, para ministrar algo, debemos tener la afirmación en nuestro corazón que realmente lo estamos viviendo, para afirmar que eso que estamos diciendo es verdad. En una palabra, tenemos que ser honestos. Porque la honestidad, precisamente la honradez, la honestidad,
es hacer lo que predicamos. Exacto. Porque nosotros no podemos decirle a otras personas Lo que no vivimos. Al predicar el evangelio del reino que hagan esto, que hagan aquello y nosotros no hacerlo. Exacto. Perdemos credibilidad. Somos personas, es hipocresía, es falsedad. Exacto. Y la autoridad está en juego. Precisamente. La autoridad está en juego porque el que es espiritual puede percibir en el tono de tu voz, puede percibir lo que estás diciendo, lo estás diciendo por bla, 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 pero que realmente no es tu estilo de vida. Entonces, qué hermoso es cuando tú puedes decir, oye, yo tengo revelación, el Padre me reveló esto, pero miras hacia adentro, no debes mirar hacia afuera, no debes tratar de convencer a las demás personas, no debes envolver a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 5,000 personas con tu mensaje de lo que tú no estás viviendo. Yeshua predicó lo que él estaba viviendo, lo probó, lo demostró, lo evidenció. Todo lo que él dijo, lo que la escritura decía, que él vendría a hacer a la tierra, se cumplió al pie de la letra. No falló en nada. Todo lo que él tenía que hacer en el tiempo terrenal, lo cumplió en plenitud, hasta el punto de dar su vida para el rescate de muchos, que era lo que el Padre había dicho, que enviaría a un redentor de nuestra vida, y así fue. Entonces, ¿cómo caminó él en la tierra? ¿Cómo la gente se reía, se burlaba? ¿Cómo lo vejaron? ¿Cómo lo humillaron? ¿Qué? Pero él desistió. Él estaba predicando un evangelio que no lo demostró con su propia vida, lo demostró con su vida. Su caminar dejó huellas profundas sobre la faz de la tierra. Cuando tú caminas en tu trazo profético, es decir, en tu propósito, el Padre te va a guiar, el Ruach HaKodesh que habita en ti. Va a guiarte a toda verdad. A toda verdad. Y no te saldrás del camino. Mira, el enemigo no puede hacerte nada, no te puede hacer flaquear como mucha gente cree y andan peleando con el diablo, no. El diablo, si tú estás en la calzada, en tu trazo profético, no puede nada contra ti. No puede. Tienes la protección. Ahora, si tú te sales del camino, entonces tu mente se desvía. Exactamente, entonces tienes que regresar al camino. Ahí en la verdad del evangelio del reino. Y ahí es donde vas a ser prosperado espiritual y materialmente y en todas las cosas que enfrentas. Fíjate que dice que los que están cansados y cargados, venid a mí. Está diciendo venid. Quiere decir que estaba por algún lado diferente a estar en la presencia del Padre Celestial. Míralo por aquí, dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y ese cansancio, ¿de dónde viene? De que estamos haciendo 50,000 cosas diferente a lo que deberíamos hacer y que estamos diciéndole a la gente muchas cosas que nosotros no vivimos y tarde o temprano terminamos cansados. De ahí donde salió el tal dicho que dice que el ministerio es una carga. Perdón, que el ministerio es una carga. El ministerio es el más grande y absoluto privilegio que el Padre haya permitido que nosotros representemos con todo y nuestras debilidades. ¿Por qué esta mañana yo voy a disfrutar mi desayuno con mi esposo y voy a conversar de esto? Porque tenemos que revisar nuestro caminar. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo caminaste el día de ayer? ¿Cómo te acostaste? ¿Te fuiste a la cama empolvado de tantos rollos que tienes en tu mente? ¿Cómo fue tu caminar ayer? Entonces, que el caminar tú de ayer te sirva para que hoy analices cómo estás caminando, cómo debes caminar en el día de hoy. Porque en este desayuno que vamos a tomar dentro de unos momenticos, mi esposo y yo, tenemos que meditar sobre esta palabra, cómo estamos caminando. La pregunta sería, José Ramón, ¿cómo estás caminando? Leo, ¿cómo estás caminando? José Ramón y Leo, ¿cómo están caminando? ¿Qué es lo que yo debo hacer en el día de hoy? ¿Qué es lo que debemos hacer en el día de hoy que esté dentro del trazo profético del Padre Celestial? Para que entonces nos demos cuenta. Mira qué hermoso es este pan diario, este pan que desciende del cielo, que nos ministra, que nos confronta, que nos alivia, que nos da la mano para que nosotros sigamos caminando y no nos detengamos en el camino. ¿Qué es lo único que nosotros deseamos? Que la palabra no retorne al Padre vacía, porque no puede retornar sino hasta que haga lo que tiene que hacer en nuestra mente para que nosotros enderecemos nuestro paso. Que la bendición del Santo de Israel esté contigo, con tu familia, con tu casa, con tu ministerio, tu empresa, lo que tú eres y lo que tú representas. Que los cielos que nunca se han cerrado derramen de su espíritu sobre ti. Esos son nuestros deseos. Eso es lo que nosotros deseamos para nosotros y es lo que deseamos para ti. Que la paz del Santo de Israel reine por encima y sobre todas las cosas. Te tengo buenas noticias. Deberías ir a nuestra página web
mypanglobal.org. Ahí está nuestra congregación online, ahí está Conversando con Leo, ahí están los cursos ministeriales, los 5 dones ministeriales que estamos enseñando en estos momentos. Son cursos que debes inscribirte y con tiempo. Si no te inscribes, después no tenemos tiempo de ayudar a las personas a que se inscriban. Entonces, ¿a dónde debes ir? A mypanglobal.org. Ahí están las escuelas de los jóvenes. Tenemos jóvenes, la generación wow que se está levantando en una forma increíble, pero también tenemos las escuelas de los niños, los gigantes de Mi Pan. ¿A dónde tienes que ir? www.mypanglobal.org. Bendiciones y nos vemos. Que pases un hermoso día y camines derechito de acuerdo a la voluntad del Padre. Bye. Amén.